¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este Gabinete de Seguridad. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte en Illinois, en Estados Unidos. El Güero, quien regresará al tribunal en junio del 2026, reconoció ser testigo colaborador y narró cómo fue que secuestró a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades de ese país en el 2024. Más información con Alberto García Zarubi. Joaquín Guzmán López, líder del cártel de los Chapitos e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de secuestro y de entregar a Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 en un aeropuerto del estado de Texas. Al rendir su declaración ante la justicia del estado de Illinois, donde permanece recluido, Joaquín Guzmán López informó que engañó a su padrino y cofundador del cártel de Sinaloa al citarlo en una casa de la ciudad de Culiacán, donde lo retuvo contra su voluntad y lo trasladó en una avioneta para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos con la intención de lograr un beneficio ante el gobierno de ese país. Según su declaración, Guzmán López invitó al Mayo Zambada a una casa argumentando una falsa reunión, la cual estaba adaptada con el retiro del vidrio de una ventana que abarcaba del piso al techo. Cuando ingresó Ismael Zambada, su ahijado cerró la puerta con llave e inmediatamente ingresaron personas del grupo del hijo del Chapo Guzmán, quienes esposaron al líder del cártel de Sinaloa, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo sacaron por la ventana. Posteriormente lo subieron al asiento trasero de una camioneta, lo amarraron y lo condujeron a una pista clandestina, en un trayecto que duró entre 10 a 15 minutos. A Ismael El Mayo Zambada lo trasladaron en una pequeña avioneta a Texas, pero antes fue sedado por el propio Joaquín Guzmán López. Con esta declaración ante la justicia de los Estados Unidos, se da una respuesta a la constante demanda del gobierno mexicano para que las autoridades estadounidenses revelaran la forma en que fue detenido Ismael El Mayo Zambada. Desde que se conoció la detención del cofundador del cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano ha solicitado un reporte a los Estados Unidos en el que se aclare si participaron agentes estadounidenses en territorio nacional. Ahora, es importante cómo se dio esto y la valoración de cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Joaquín Guzmán López no recibirá ningún beneficio por la entrega de Ismael El Mayo Zambada, ya que el hijo del Chapo Guzmán también se declaró culpable de narcotráfico, lo que le implica una primera condena obligatoria de 10 años de prisión. Para El Financiero Televisión, Alberto García Zarubi. Mire, con esta traición de los Chapitos hacia la Malliza hace ya más de un año, como usted sabe muy bien, se desató una ola de violencia en Sinaloa. El Gabinete de Seguridad presentó un informe de los operativos realizados en el estado. De nuevo, Alberto García Zarubi nos da toda la información. El Gabinete de Seguridad informó que en un operativo realizado por fuerzas federales se abatió a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, segundo al mando de la organización criminal que dirige Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, jefe de la facción del cártel de Sinaloa. El operativo se realizó durante un patrullaje en el estado de Sinaloa, cuando elementos de la Marina fueron agredidos por presuntos delincuentes. Durante la reacción de los elementos de las fuerzas federales, se detuvieron a 2 integrantes más en la jerarquía del grupo del Chapo Isidro, lo que indica que el cártel de Sinaloa registró un fuerte golpe. Este golpe debilitó la estructura del cártel de Sinaloa y le cortó el vínculo logístico que abastecían redes criminales en varias entidades del país. El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, celebró la detención del Pichón e informó que con la detención de integrantes del cártel de Sinaloa en España, se muestra que con la cooperación internacional se está combatiendo la amenaza que representa para nuestros países el narcotráfico. Desde julio de 2024, cuando fue detenido en Texas, el líder y cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, el estado se ha envuelto en una ola de violencia que no ha tenido pausa. Según cifras del Consejo de Seguridad Estatal, en la entidad se han registrado más de 2,000 homicidios dolosos desde la detención de Ismael El Mayo Zambada en 2024. Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, en Sinaloa se han incrementado en 38% los homicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó del decomiso de 600 kilos de metanfetamina en el puerto de Mazatlán, lo que permitió evitar que
que 15 millones de dosis llegaran a la población. Para El Financiero Televisión, Alberto García Sarubi. Por cierto, en otro operativo, autoridades federales lograron el decomiso de más de 605 kilos de presunta metanfetamina, así como 21 kilos de cocaína, fentanilo y otras sustancias que eran transportados en un tractocamión con un doble fondo oculto. El aseguramiento se hizo en el recinto portuario de Mazatlán, Sinaloa, y representó una afectación económica a la delincuencia organizada posiblemente superior a los 282 millones de pesos. Y para hablar sobre el impacto que podría tener en las organizaciones criminales en México, esta guerra intestina que hay entre los chapitos y la malliza, saludo con mucho gusto esta noche a José Luis Montenegro, que me imagino, José Luis, que está siguiendo muy de cerca estas declaraciones del Chapito. José Luis es periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico y autor de los libros Narco Juniors y Los Chapitos. Además, él conduce un podcast que se llama Narcomundo en YouTube. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ana María. Siempre es un gusto estar aquí en tu espacio. Oye, a ver, obviamente, como tú sabes, yo sé, hay que recordarle al auditorio, cuando alguien, como entre comillas el Güero, se declara culpable, es que va a entregar algo importante al gobierno de Estados Unidos a cambio de que se le reduzca la pena. Algunos podrían argumentar, pues les entregó el Mayo Zambada, pero también asumimos que va a poder entregar o lo van a presionar a entregar otro tipo de información. Y tiene que ser información relevante, José Luis. ¿Tú qué crees? ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que le podrían entregar a las autoridades estadounidenses? Ana María, hay que recordarle al auditorio también que esta audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero o el Güero Moreno, se pospuso en 3 ocasiones. Estaba pactada inicialmente en la Corte del Distrito Norte en Illinois para el 15 de julio pasado, la cambiaron para el 15 de septiembre, después para el 13 de noviembre y finalmente el 1 de diciembre. Al percatarse la gente que la cambiaban y la cambiaban, quizá dejaron pasar por alto que estaban en este acuerdo de negociación, en este estira y afloja con la jueza Sharon Johnson Coleman, quien por fin da el visto bueno y cita el 1 de diciembre a uno de los hijos del Chapo metidos en estos negocios ilícitos del narcotráfico. Y lo que ocurre es que ahora, en esta cooperación que va a ser secreta y controlada, él podrá otorgar, de acuerdo a sus fuentes, a sus negocios y a los miembros activos del cártel de Sinaloa, inclusive a la clase política, nombres, cuentas bancarias, interrumpir algunas acciones de contrabando de drogas a lo largo y ancho del continente americano y también en otros países. Recordemos que los precursores químicos del fentanilo vienen desde China, entonces muy probablemente también de información respecto a ello. No nada más eso, Ana María, recordarle también al auditorio, y por supuesto tú también ya lo sabes, que los chapitos, tanto Ovidio y Joaquín Guzmán López, han otorgado información relevante para el gobierno de Estados Unidos en torno al cártel de los Soles y de Nicolás Maduro. El cártel de Sinaloa, recordar que es uno de los principales socios de esta organización venezolana que presumiblemente, y de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es encabezada por el propio mandatario federal. Ahora, la interrogante aquí, José Luis, y esta ha sido, creo que la preocupación de algunos analistas, que este tipo de declaraciones y al empezar a presentar la información, por una parte, debería de ser información que se compartiera con las autoridades mexicanas para aún desmantelar más estas organizaciones criminales y además y obviamente atacar las cuentas bancarias. Pero al mismo tiempo, estas declaraciones podrían incitar aún más violencia en el país. No sé, ¿cómo ves tú qué es lo que podría suceder ante estas declaraciones? Y hay que ver qué es lo que va a pasar con el Mayo Zambada, pero seguramente al desmantelar estas organizaciones en Estados Unidos, eso puede también propiciar, si es que el gobierno de México no tiene una estrategia adecuada, podría propiciar otro tipo de enfrentamientos y más violencia en el país. Yo creo que recordemos nada más que en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador hubo una rispidez, hubo inclusive pelea entre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA,
a la que no le fueron renovados a sus agentes las visas e inclusive fueron algunos expulsados del territorio mexicano. La relación que tenía el gobierno naciente, ¿no?, que arribó de Morena, no era de una buena cooperación en materia de seguridad. El gobierno de México omitió en muchas ocasiones operativos y ahora en el revés que hace con la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca, el republicano, a manera de coerción, Ana María, o de presión, exige no solamente 29 capos en una primera tanda, después exige 26, sin respetar el tratado de extradición que tiene con México. Muchos de estos capos pues fueron llevados a su suerte simplemente en una expulsión ilícita o irregular del país. Ahora bien, compartir información con México equivale a poder soltar a los capos en territorio nacional. ¿Y a qué me refiero? Recordamos el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda, el exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue liberado después de haber sido capturado en Los Ángeles y con la promesa de que lo iban a juzgar en México porque mandaron su expediente a Ana María y lo que hicieron fue exonerarlo e inclusive lo condecoraron. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ahora ejerce medidas de presión contra el gobierno de México para no someterlo a los aranceles, uno, en el caso del 25 o 30% de exportaciones mexicanas, y la otra ha visto que negociar directamente con los capos, aunque no lo diga y nunca lo va a decir explícitamente, puede ser más rentable. Así lo hizo con Joaquín Guzmán López, a pesar de que se desvincula el propio gobierno de Estados Unidos en que este secuestro ellos no lo orquestaron. Aún sigue habiendo preguntas en torno al avión, a la matrícula, al piloto, el plan de vuelo que nunca vamos a conocer, porque ahora Estados Unidos está avesado en capturar capos, obtener información estratégica y así, de alguna manera, justificar sus presupuestos en su seguridad y también presionar a los otros gobiernos para que den algo acá. Oye, ¿cuál es tu opinión de por qué insistió tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador y la misma presidenta Claudia Sheinbaum de insistir en que Estados Unidos explicara qué fue lo que pasó con el Mayo Zambada? ¿Cómo fue que salió del país? O sea, ¿de dónde venía la presión? ¿Qué es lo que les preocupa o qué es lo que les preocupaba? Según esto argumentan, Ana María, que en 4 ocasiones, para empezar, ya habían solicitado vía la Fiscalía General de la República cuando era presidida por Alejandro Gertz Manero. En 4 ocasiones exigieron la repatriación del Mayo Zambada y esto argumentando que había 3 órdenes de aprehensión vigentes. A ver, pasaron más de, ¿qué te gusta?, 35, 40 años en el AMPA, Ismael Mayo Zambada en el sigilo, financiando campañas políticas evidentemente, salpicando con este dinero del narcotráfico a diferentes gubernaturas, alcaldías, regidurías, sindicaturas. Pues es evidente que el gobierno de México tenía una pieza moldeable e inclusive una máquina de hacer dinero, como ahora es el narcotráfico. Yo creo que en ese tenor el gobierno de México lo quería. No era por una explicación de emprender un juicio en torno a su figura criminal, sino más bien seguirse beneficiando de ella. Ahora, en el nuevo libro que estoy presentando, Ana María, lo presentamos el sábado pasado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la 4ª transformación del crimen organizado, precisamente se explica en uno de esos capítulos, ojalá tengamos la oportunidad de presentarlo aquí en tu espacio, se explica justo cómo fue la entrega del Mayo Zambada en uno de los capítulos y qué pasó con ese asesinato de Héctor Melesio Cuen, uno de los amigos íntimos del Mayo Zambada y también ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue citado precisamente en Huertos del Pedregal en Culiacán y el cual fue abatido. Entonces, hay una serie de componentes, pero creo que eso explica tu pregunta, que es más bien una moneda de cambio y es una máquina de hacer dinero al maíz. Entonces, querían la información porque ellos podrían justificar pedirlo en extradición. Era básicamente esa era la posición del gobierno de México. En el caso del Mayo Zambada, todavía no se ha hecho una decisión sobre el futuro, pero todo indica que va a negociar, me imagino. ¿Cuál crees que va a ser si él decide negociar al igual que el Chapito Güero? ¿Esta información qué tan alto podría, o hasta qué niveles podría llegar? Porque aquí el tema es no solamente el gobierno de Venezuela. Se supondría que ya había información del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que Donald Trump le acaba de dar le acaba de hacer un perdón. Todavía no entendemos eso lo vamos a abordar en el programa del viernes en Aldea Global. Pero el expresidente de Honduras, que también tuvo vínculos con el cártel de Sinaloa, se supone que el presidente Maduro también tiene esos vínculos.
¿estamos hablando de otros presidentes latinoamericanos? ¿Estamos hablando del expresidente de México? Hay una investigación abierta en torno a la figura presidencial o expresidencial de Andrés Manuel López Obrador. Hay expedientes en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la misma que lo menciona en un apartado, y que también recordar que esa corte es la férrea con el juez Brian Cogan, que ha juzgado no solamente al Chapo Guzmán, sino quien va a juzgar también a Ismael El Mayo Zambada en esta audiencia adelantada para el 12 de enero del 2016. Yo creo que es interesante lo que planteas, y yo creo que en torno a las políticas exteriores y de seguridad, y vamos a decirlo también, de intromisión del propio gobierno de Donald Trump, nos vamos a percatar qué es lo que quiere y qué es lo que está pidiendo a cambio de no hacer público qué cosa, Ana María. Creo que aquí esa moneda de cambio en la seguridad, en la inteligencia que emplea Estados Unidos, siempre da que desear cuando hay o existen intereses de por medio por parte de los administradores, en este caso presidentes de Estados Unidos. No, bueno, mira, me quedo con el pendiente de que regreses para conversar sobre esta nueva publicación y de veras ayudarnos a entender con más profundidad, porque el contexto histórico de esto yo creo que va a marcar no solamente cómo se va a entender qué es lo que está sucediendo en México en estos años, pero también la relación bilateral con Estados Unidos. Entonces, no sabes de nuevo cómo te agradezco, José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico, además con esta nueva entrega. Estaremos al pendiente para conversar de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, Ana María. Siempre es un gusto estar aquí en tu espacio. Saludos al auditorio. Saludos, saludos. Es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. La sociedad perdona a veces al criminal, pero no perdona nunca al soñador, del dramaturgo y novelista irlandés Oscar Wilde. Vamos a un corte. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. La American Chamber of Commerce México presentó su nuevo diagnóstico empresarial sobre piratería y advierte que el comercio ilícito sigue creciendo en el país. Se detalla que marcas, autoridades y ciudadanos deben trabajar juntos para cambiar la percepción de que la piratería no es un delito grave. El estudio revela que el 68% de las empresas detecta productos falsos y que 7 de cada 10 provienen del extranjero. Expertos advierten que la piratería en salud pone en riesgo a los pacientes y por ello piden mejorar controles, denuncias y filtros en la aduana. Para ahondar en este tema, en este reporte, saludo con mucho gusto a Pedro Casas Alatriste, es vicepresidente y director general de AmCham México. Pedro, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ana María. Qué gusto saludarte. Oye, gusto saludarlos a ustedes, porque siempre los reportes que presenta AmCham vale la pena leerlos con mucho cuidado, porque representan el punto de vista de del sector del empresariado que trabaja en México, que está en México, que son estadounidenses o tienen vínculos fuertes con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no empezamos con danme un resumen muy breve de las preocupaciones que ustedes plantean en este reporte? Claro que sí, Ana María, gracias. Mira, el reporte se divide básicamente en 4 secciones. Un análisis de la percepción desde las empresas sobre la piratería, qué están haciendo las empresas al respecto, cómo se ven las instituciones y qué podemos hacer después. ¿Qué vemos de la piratería? Básicamente que se ha convertido ya en un fenómeno transversal que tiene orígenes múltiples y que es muy difícil trazarlo en la cadena de valor. Se encuentra en muchas de las partes, desde su llegada a los puertos o a las aduanas, en la producción, inclusive hasta la venta final, que es justamente donde hay un mayor porcentaje de detección de estos productos. Se ha generado ya un sistema paralelo de operación al sistema legal de México y eso nos pone en una situación de alerta muy preocupante. Es un fenómeno también que en la población
es socialmente aceptable, Es aceptable, y que además sus bajos precios se vuelven ante una situación económica tal que se vuelve aceptable para la gente su consumo. Y que obviamente tiene riesgos muy importantes, principalmente para la salud, cuando estamos hablando, por ejemplo, de productos que tienen que ver con medicamentos. Ahora, ¿qué está pasando con las empresas? Pues responden con presupuestos limitados, absorben mucho del factor de detección en este proceso. Tienen obviamente una amplia gama de estrategias para atacar tanto la oferta como la demanda. Aquí es donde viene la parte de sensibilizar al consumidor de estos riesgos, y que tienen una serie de problemas en la parte de emprender acciones legales. Y paso entonces a la última parte, que es sobre las instituciones de gobierno. ¿Qué percibimos en nuestro estudio? Pues bueno, uno, que tienen las instituciones de México una actuación pues limitada y más reactiva ante el problema que preventiva. Hay muchos obstáculos estructurales para poderle hacer frente a este problema, y que siguen teniendo unos retos importantes de satisfacción desde el punto de vista de las empresas en la interacción con las autoridades. Oye, sin entrar en los datos específicos, ese sería el resumen, Ana María. Pero, a ver, aquí yo lo veo como de dos ópticas. Por una parte, entiendo por qué, cómo la piratería afecta a las empresas que producen zapatos, ropa y otros tipos de artículos de uso personal, perfumes. Pero y entendería hasta cierto punto por qué no le están dando la prioridad que se merece las autoridades. Pero lo que sí me parece gravísimo es el tema de que se esté vendiendo medicamentos, suplementos de salud que son piratas. Y si este dato el dato que presentan ustedes es real, de que la mayoría de la piratería viene del exterior, entonces todo se reduce a un problema de aduanas, ¿no? Mira, es sin duda 67% de los productos que nosotros detectamos provienen del exterior, 44% es totalmente producción nacional y 26% son insumos importados con ensamble local. Ojo, no suma 100 porque son diferentes reactivos, pero a ver, si bien hay un problema importante en la importación, no lo hace exclusivo de la importación. Porque nosotros vemos, cuando nosotros le preguntamos a las empresas, oigan, ¿dónde están detectando la piratería también? 31% se detecta justamente en los puertos de entrada. Y esa sería la parte que tiene que ver con la importación. Pero luego también un 13% la detecta en el transporte, 26% en la producción y ensamblaje, 24% en almacenaje. Y aquí lo más riesgoso, Ana María, diría yo, es que el 94% se detecta ya en los puntos de venta. Sí. Entonces, y ahí es entonces donde ya el resolver este problema se vuelve complejo, porque estamos siendo totalmente reactivos. Y imagínate una sociedad que se está dando cuenta de la piratería en un 24% cuando ya tienes el medicamento pirata en la mano. No, y ¿sabes qué? A ver, quiero ser claro, porque sí creo que el delito de piratería se debe de perseguir, pero en un mundo en donde hay el tipo de delincuencia del país es tan grave y son tan peligrosos, la razón de perseguir a estas organizaciones era, en un momento dado, de los que promueven y los que mueven la piratería en el país, era que era una forma de financiar al crimen organizado. ¿Eso sigue siendo un tema que ustedes le están poniendo atención? Sí. Tiene múltiples aristas. Por un lado, esto es una fuente de financiamiento importante para el crimen organizado y hay que combatirlo. Al mismo tiempo, son productos que están, a su vez, disminuyendo, o más bien es dinero que no entra tampoco al erario público. Sí. Es decir, esto le cuesta al gobierno, porque si fueran productos en la economía formal que se están consumiendo, muchos de ellos al final en la economía
formal, pues no están pagando impuestos. Entonces, eso también tiene un deterioro a las finanzas públicas del país. A los consumidores tiene el riesgo, como ya lo advertimos, de salud. Y para las empresas, más allá del impacto también económico, pues viene con un riesgo reputacional, porque muchas veces los consumidores pudieran a no saber que están consumiendo un producto pirata. ¿Y qué pasa si de repente el producto llegara a explotar o si tuviera algún elemento tóxico? Lo asocian directamente a la marca original, cuando no es el caso. Y luego, el tema más importante es, por supuesto, los daños a la salud que pueden haber en la población. Eso es, al final, lo más importante. Sí. Una última pregunta, y te agradezco que nos acompañes. El hecho de que el gobierno de México está imponiendo aranceles a productos que están siendo introducidos al país y que no los protege, en este caso, algún acuerdo comercial o el TEMEC, ¿estaría impactando el problema de piratería? ¿Se estaría reduciendo? Porque se supone que esto ayudaría a reducir la cantidad de productos que están llegando de China, se supone, o de algún país asiático. Pero no sé, ¿qué es lo que están ustedes observando en este momento? Correcto, son los aranceles y también, si recuerdas bien, este año empezó las operaciones limpieza, que era el ataque también a estos centros ya de consumo y de distribución en Ciudad de México, en Querétaro y en otros estados, que van de la mano de esa estrategia justamente de combatir este tipo de ilícito, que es muy importante. Y sin duda los aranceles empiezan a poner también barreras a la entrada a muchos de estos productos. Sí. Ahora, pero en conclusión, porque me tengo que ir a un corte y de veras te agradezco que nos hayas acompañado. Oye, entonces, ¿ha incrementado la piratería en el país o ha reducido desde que empezaron ustedes a producir estos reportes? Mira, nosotros en este estudio vemos que ha habido una mejora. En el sondeo decimos una mejora notable o simplemente una mejora en la percepción de que el problema se está atacando y va por buen camino. Cosa que no sucedía en el sexenio pasado, donde solo 1% de nuestras empresas sondeadas pensaban que el problema estaba mejorando. Hoy ya es el 11%. Sin embargo, todavía hay un 57%, en el sexenio pasado eran 76%, que aún creen que el problema está empeorando. Entonces, depende, Ana María, si lo vemos como el vaso medio lleno o medio vacío, ambas cosas están sucediendo. Hay mejora, pero todavía mucho camino por recorrer. Oye, pues te agradezco, Pedro Casas Alatriste, él es vicepresidente y director general de la AmCham México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Gabinete de Seguridad. Gracias a ti. Es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. La victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota porque es momentánea, del político y pensador indio Mahatma Gandhi. Vámonos a un corte. Gracias por continuar con nosotros en este Gabinete de Seguridad. Ahora vamos a hablar sobre salud porque apareció, o por lo menos se identificó una variante de la influenza aviar que está asociado a una alta patogenicidad. También está asociado con neumonía grave. Fue detectado en septiembre en un adulto joven. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México también, identificó una infección por el virus de influenza A y posteriormente determinó que era un virus que le llaman en inglés High Pathogenic Avian Influenza. Esto es un H5N2 recombinado. Ahora, para conocer y hablar de nuevo sobre cómo estamos en general, el seguimiento que se le está dando el mundo a la influenza aviar, agradezco que nos acompañe de nuevo el doctor Pablo Curi. Él es experto en salud pública, fue subsecretario de salud, es probablemente en México uno de los grandes conocedores de estas pandemias que podrían no solamente afectarnos a nosotros o el mundo. Pero doctor Curi, de nuevo, gracias por acompañarnos, que es un momento interesante porque hay que recordarle al auditorio que fue hace
pues fue en diciembre, el 1 de diciembre, cuando el mundo identificó en China, se identificó el primer caso, lo que se cree que fue el primer caso de COVID-19. Esto fue en diciembre del 2019. Y ahora seguimos pues dándole seguimiento a las diferentes y posibles amenazas a la salud mundial. Entonces, Pablo, a ver, ayúdanos a entender qué fue lo que se identificó. Como no, con mucho gusto. Antes que nada, muy buenas a todos y al auditorio. A ver, ¿qué es lo que se identificó? Ya un poquito decías en la introducción. En septiembre, finales de septiembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias llegó una paciente, es una mujer joven, con un cuadro de neumonía que había sido tratado con antibióticos previamente y que no cedía, y llegó ya, pues, digamos, no grave, pero en un estado que ameritó la hospitalización y que sí llegó a tener, por ejemplo, y eso lo aprendimos con COVID, una saturación, el famoso, ¿se acuerdan? Cuando los oxímetros de 70%, que es muy baja, o sea, tenía un problema importante por una neumonía importante. ¿Qué es lo interesante? Hay dos cosas que yo quisiera destacar. Primero, la capacidad que tuvo el sistema de salud mexicano para detectar, analizar y ver el componente genético de ese caso en particular y determinar que es una variedad, no es un virus nuevo, es una variedad de influenza que no había sido descrita previamente. Y es una variedad de influenza que se llama de alta patogenicidad. No entraré en los detalles técnicos porque es una combinación de dos variedades previas y dan esta nueva variedad. Para empezar, es un caso único, por lo menos hasta ahora descrito. Entonces, lo primero que tengo que decir es un riesgo para la población, algo que nos deba de preocupar demasiado en este momento, no. Hay que estar atentos. Además, esto ya pasó, ya pasaron 2 o 3 meses y no ha habido casos secundarios. Además, la paciente se dio de alta después de algunos días, sí se recuperó y salió. Eso es primer mensaje. O sea, sí hay una variedad, o se describió una variedad nueva, ya se reportó, que no había sido escrito antes, de un virus de influenza de alta patogenicidad y de esa influenza aviar. Ahora, otra cosa, nos vuelve a recordar que el contacto estrecho con aves, esta persona tenía el antecedente de tener contacto estrecho con aves, pues puede llevarnos a infectarnos de las aves y a desarrollar una enfermedad como la que desarrolló esta persona. El segundo punto es entender que los virus de influenza, en general todos los virus, pero los virus de influenza siempre están cambiando, siempre están mutando. Y aquí esta es una prueba fehaciente de que así es, porque es una variedad no descrita antes. Y que eso siempre va a ser o va a terminar siendo un riesgo potencial para el desarrollo de una nueva pandemia. Lo hemos dicho en este espacio que me has hecho favor de invitarme en diversas ocasiones, lo he dicho, de que va a haber una nueva pandemia, va a haber una nueva pandemia. Lo que no sabemos es de qué ni cuándo. Ahora, la influenza, por su cambio permanente, sus mutaciones permanentes, es uno de los virus con más proclividad o más probabilidad de que pueda generar una variedad que no sea como esta que le dio a esta persona y no contagie a otros, sino una nueva variedad que sea agresiva y que se transmita de humano a humano y se genere un problema que puede terminar en una pandemia como la del 2009 o similar a la del COVID-19, que es otro virus, pero que genera una pandemia. Entonces, hay que estar observantes. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Esto cómo lo vinculas a la muerte de un hombre? Esto fue en Estados Unidos, en el estado de Washington, que también se infectó lo que le llaman una rara influenza, estoy leyendo la nota, una rara influenza aviar, que es H5N5, que nunca antes se había detectado en humanos. Y este hombre aparentemente, como tú lo subrayas, tenía mucho contacto con aves. Y entonces hablan de que directamente él se contagió probablemente de las aves que tenía en su casa. ¿Cómo vinculas lo que pasó en Washington con lo que pasó aquí en México? En realidad, te tengo que decir, no hay ningún vínculo epidemiológico, porque no lo hay. Más bien, el vínculo es más de concepto, y es lo que decía yo. Es decir, el virus de la influenza, que normalmente circula o infecta a las aves
e incluso las mata, y sobre todo el virus de alta patogenicidad. ¿Qué es alta patogenicidad? Es muy agresivo. Eso quiere decir alta patogenicidad. Hay de baja patogenicidad. El virus de baja patogenicidad infecta a aves, a gallinas, a las que tú quieras, cualquier tipo de ave, y no las mata. Literalmente les da una especie de catarrito pues a las aves porque les da. Sí. El de alta patogenicidad las pone tan mal, cuando uno ve fotografías de por ejemplo, de criaderos de pollos donde están infectados por virus de alta patogenicidad, pues esos animales pues se tienen que sacrificar porque ni siquiera se pueden comercializar, ni mucho menos, se ponen muy mal o terminan muriéndose. Entonces, esto nos recuerda lo que pasó en los Estados Unidos y lo que pasó en México, que estamos expuestos a que en algún momento brinque un virus de las aves a los seres humanos y se genera un problema. No es lo habitual que en países como México o Estados Unidos ocurra eso. ¿Dónde ocurre más? Pues en países donde hay culturalmente una mayor cercanía con o un menor cuidado en el manejo de aves en los mercados, que fue el caso de China. Pues en China el problema que hay es que por cuestión cultural y en otras latitudes, sobre todo en Asia, hay mucho intercambio, digamos, o muchos contactos entre animales, no solo aves, porque, por ejemplo, el virus del COVID-19 parece que no vino de un ave, sino vino de una cosa que es un animal un poco extraño, pero bueno, no era un ave, un mamífero, pero todo indica que cuando tú tienes una gran interacción entre aves y otros animales y el ser humano, hay una alta probabilidad de que una enfermedad que es de las aves se te pase al humano. Sí. Quiero recordarle al auditorio que cerca, fíjate, del 70, o sea, 7 de cada 10 o hasta 8 de cada 10 infecciones de los humanos actuales, primero fueron infecciones de los animales, que son las famosas zoonosis. Eso quiere decir son enfermedades que vienen primero de los animales y se pasan a los humanos. Entonces, esto no es algo que no se conozca, lo que sí es, en el caso del caso mexicano, es que es una variedad que no se había descrito antes. A lo mejor sí existía, pero no la habían identificado. Y además, cuando hablas de las H's y las N's, hay muchas combinaciones. Hasta donde recuerdo, puede ser que me falle un poco, pero son más de 150, 160 combinaciones entre H's, desde el H1 hasta el H9, hasta el N1, hasta el N7, si no mal recuerdo. Entonces, pues puede haber muchas variedades. Eso solo subtipifica 2 indicadores del tipo de variedad que tiene el virus de la influenza, ¿no? Entonces, pero no están vinculados, ¿eh? Estos no están vinculados. O sea. Pero sí es un llamado de atención al sector agrícola, avícola, porque seguramente en ellos, que entre sus analistas, porque tienen gente que es experta, pueden empezar a anticipar el impacto que puede tener esta información. Si ya los humanos empiezan a contagiarse, pues son 2 casos, y mucha gente en el auditorio se pregunta por qué estamos poniéndole tanta atención a estos 2 casos en particular. Es porque tenemos todo un sector avícola muy importante en México, en donde tienes que proteger a los humanos, tienes que proteger a las personas que trabajan en este sector, Pablo. Sin duda. A ver, en México ya ha ocurrido cuando ha habido estas grandes infecciones de aves que terminan sacrificando decenas de miles, incluso millones de aves de ponedoras, o sea, de gallinas y demás. Ha habido humanos que trabajan con ellos que se infectan. Eso no es nuevo, ya ha pasado, en México ha pasado. Creo que lo que tú señalas es, y eso es importante para que el auditorio no lo olvide, siempre estamos en riesgo, y justo una de las cosas muy importantes que tenemos que terminar de consolidar quienes nos dedicamos a las áreas de salud es el concepto de una salud, porque dividimos la salud de los animales, la salud de los humanos, ¿no? En realidad están estrechamente vinculadas, y trabajar de manera conjunta las instancias que se dedican al cuidado de la salud animal con las instancias que se dedican al cuidado de la salud humana es bien importante, porque puedes anticipar la presencia de riesgos que podrían generar o terminar en una pandemia que nos pueda afectar y hacernos vivir lo que vivimos con COVID, o algo peor, o algo más leve, no lo sabemos. Pero yo creo que, bien dices, se debe de trabajar en el área en el área de la salud animal, no diría agrícola, porque hay muchas aristas pero es la salud animal, pues debe estar prevenida
pero comunicada con la salud humana para que se enteren de lo que pasó, cómo se contagió, qué ave fue, qué tipo de ave, para que hagan la vigilancia correspondiente. Y de verdad, a nivel global, las grandes organizaciones, porque hay una organización de la salud animal, la OIE, y la OMS, pues sí se comunican. Y no solo eso, en el caso de estos temas, también el tema del ambiental. En el caso de México, había, no sé si todavía los haya, protocolos de comunicación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Agricultura, porque había que seguir las rutas de las aves para ver si podían llegar o no y qué traer y qué no traer. Es decir, ese es el abordaje de una salud. O sea, no dividir y fragmentar la salud como, los animales y los humanos por un lado, porque al final de cuentas vamos a terminar juntándonos en algún momento, obviamente, con preocupación para nosotros como humanos, de que se nos genere una nueva pandemia que vino de las aves o de algún otro mamífero. Sí. Eso yo creo que es lo que hay que destacar. Es el mensaje. Y que estos dos casos, que tú dices, pues son 2 casos y no hay más casos, son una llamada, un recordatorio, tanto para las autoridades como para quien nos escucha, que hay que estar atentos a lo que pase en estos temas, porque lo más probable es que no va a ocurrir en México, o a lo mejor sí, pues, pero lo más probable es que ocurra en otro lugar y nos va a terminar llegando. Sí. Entonces, eso es un llamado de atención y reflexión, ¿no? Y a lo mejor va a iniciar en un gallinero. O sea, la verdad, o sea, es que ese es el tema. Y eso ocurre. En México hay muchísimas personas que tienen lo que se llama aves de traspatio, o sea, en sus casas, claro. sobre todo en ciertas zonas, no en las urbanas, y también en algunas urbanas, pero sobre todo en ciertas zonas del país, pues es lo habitual que tienen sus gallinitas y además están ahí junto con los puerquitos perros y los gatos. Y los gatos, y ese es la verdad, un contagiadero entre especies. ¿Y qué creen? Nosotros también somos una especie animal y nos podemos contagiar en un momento dado y pasan cosas como las que estamos describiendo, que se han quedado limitadas, pero que se pueden expandir. Doctor Pablo Curri, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado de nuevo en este gabinete de seguridad. Al contrario, a las órdenes, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Pablo Curri. Él fue subsecretario, es una de las personas, y lo vuelvo a subrayar, en México, que más sabe y más entiende estos procesos de la pandemia aviar y la forma en que el gobierno y cómo los gobiernos alrededor del mundo se preparan ante estas eventualidades. Nos vamos a una pausa, pero antes les comparto la siguiente frase del filósofo y escritor francés Voltaire, que dice así: el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Vámonos a un corte. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Mire, el secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, creó un nuevo cuerpo élite federal contra el crimen organizado. Se trata de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, conocida como UNO, un grupo especializado en inteligencia, análisis y operaciones tácticas de alto riesgo. De acuerdo con el Diario Oficial, esta unidad tendrá facultades ampliadas para identificar y capturar generadores de violencia, responder a incidentes críticos y proteger a funcionarios en zonas de peligros. Y este es un anuncio importante. Este grupo le va a dar al secretario Omar García Harfuch pues un brazo operativo, algo que había perdido la Secretaría de Seguridad Pública con la creación de la Guardia Nacional. Y siempre estaba este cuestionamiento: ¿cómo se puede tener una Secretaría de Seguridad Pública sin un brazo operativo que puedan operar casos y sobre todo reaccionar ante estas investigaciones que estaría llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad Pública con apoyo de la Guardia Nacional? El anuncio es muy importante también a la luz
de que va a haber un fiscal nuevo, una fiscalía, una persona que va a liderar la Fiscalía General de la República. Y este grupo podría también apoyar al Ministerio Público para poder investigar estos casos estos casos terribles, asesinatos de, por ejemplo, los presidentes municipales, que casi siempre caen en el fuero común, pero que deberían de ser investigados por el Ministerio Público, particularmente si hay vínculos con el crimen organizado o porque son investigaciones que podría haber una connotación política. O sea, son buenas noticias y es porque también, como ustedes recordarán, siempre hubo esta discusión de que es importante que el brazo civil tengan también capacidades operativas. Cuando el momento en que desaparecieron la Policía Federal y crearon la Guardia Nacional y de hecho pusieron la mayoría de los recursos para poder enfrentar estas organizaciones criminales en manos de Sedena y de la misma Marina, una de las críticas era de que se había desaparecido lo que debe de tener todo país, pues una policía federal civil. Más adelante vamos a tener la oportunidad de analizar no solamente pues cuál es el futuro de una organización como esta Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, pero también cómo esta creación, esta unidad puede apoyar en lo que va a ser y lo que debe de suceder, que son grandes reformas también dentro de la Fiscalía General de la República, que también requiere de investigadores, necesita un brazo operativo que pueda también apoyarlos en las investigaciones en contra de estas organizaciones criminales. Vamos a continuar analizando estos anuncios probablemente en las siguientes semanas y entender cómo empieza el país en el 2026 con nuevo fiscal, pero también este nuevo aparato operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Miren, otros temas, y estos son temas internacionales que estamos también siguiendo de cerca por las implicaciones que podría tener para México. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, o él dice que es secretario de Guerra de los Estados Unidos, defendió y justificó los ataques de las fuerzas estadounidenses contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales. Esto tras la polémica surgida por la letalidad de los bombardeos luego de que en septiembre se ordenara un segundo ataque que mató a los sobrevivientes del primer impacto. Legisladores han anunciado que el Congreso revisará esta situación y lo va a supervisar. ¿Qué es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas? And then it's getting after and going after narco terrorists and designated terrorist organizations in our own hemisphere. As I've said, and I'll say again, we've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people. And Joe Biden tried to approach it with kid gloves and allowed them to come across the border. Cartels take over community, 20 million people, hundreds of thousands of Americans poisoned. And President Trump said, no, we're taking the gloves off. We're taking the fight to these designated terror organizations. And it's exactly what we're doing. So we're stopping the drugs, we're striking the boats, we're defeating narco terrorists. En la misma sintonía se mostró Donald Trump, que parecía que estaba cabeceando en esas imágenes. El presidente recalcó que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia su país se convertirá en blanco de ataques. Además, advirtió sobre un despliegue terrestre, mismo que dijo no se limitaría a Venezuela, haciendo alusión a la producción de cocaína que se hace en Colombia. Y precisamente tras la revisión del Congreso por el segundo ataque ejecutado contra una misma embarcación, la Casa Blanca, su abogado de la Casa Blanca, determinó que el almirante de la Marina actuó dentro de su autoridad y de la ley cuando dio la orden. Así lo declaró la secretaria de prensa Caroline Leavitt. El vicealmirante de la Marina Frank Mitch Bradley, quien, según Leavitt, dio la orden, comparecerá el jueves en una sesión informativa confidencial. Esto hay que seguirlo muy de cerca porque hay todos los indicios que probablemente se violó pues la ley del derecho internacional de guerra
particularmente cuando mataron a estos dos individuos que sobrevivieron, y que, según algunos trascendidos, había sido el mismo secretario de Defensa, Hegseth, el que había dado la orden de ese segundo ataque para matar a los sobrevivientes. Y él dice que no, él no estaba allí, él estaba en otra parte. Pero, en fin, hay que seguir de cerca cómo van esas audiencias. Y probablemente lo vamos a hacer en mi programa este viernes, Aldea Global, a las 9 de la noche, aquí por El Financiero Televisión. Yo soy Ana María Salazar, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.